Cada 14 de febrero la mayoría de los países del mundo se llena de flores, chocolates, corazones y mensajes de amor y amistad. Pero ¿sabías que la historia de San Valentín no tiene que ver mucho con la forma en cómo lo celebramos actualmente y que además a lo largo de los años ha habido mucho sufrimiento en esa fecha? Hoy en Lugares Misteriosos les contaré la historia de San Valentín y otros sucesos trágicos que ocurrieron un 14 de febrero en el mundo. Para conocer la historia de San Valentín tenemos que retroceder varios siglos y aún así encontraremos una especie de misterio que ha hecho que hasta la Iglesia Católica dude de la existencia de este personaje. Los orígenes de esta tradición datan del siglo III, cuando el cristianismo se extendía rápidamente por el Imperio Romano, pese a los intentos de los dirigentes romanos de acabar con esta nueva fe, que era una clara amenaza a su imperio, y es ahí cuando aparecen 3 mártires romanos de nombre Valentín. Algunas de las fuentes dicen que San Valentín de Terni fue el verdadero San Valentín que conocemos ahora. Otras dicen que fue un hombre de nombre Valentino, que fue un mártir africano, pero es probable que la historia que más se haya escuchado y que es la más romántica es la de San Valentín de Roma. La tradición cuenta que San Valentín de Roma fue un sacerdote romano que acompañaba espiritualmente a los cristianos que habían caído presos en las persecuciones contra los practicantes de esa fe, y los preparaba para el martirio y la muerte segura. Pero hay otra versión, que cuenta la historia de un sacerdote que, a pesar de la prohibición que tenían los jóvenes soldados de casarse, lo hacía a escondidas. Esta norma se daba porque se creía que los soldados sin ataduras familiares serían mejores combatientes. Obviamente fue descubierto y Valentín fue castigado y finalmente decapitado. La última versión de quién fue San Valentín, que según los historiadores es poco creíble, es la historia de un sacerdote de nombre Valentín que fue apresado y se enamoró de la hija del carcelero, a la que dedicó una apasionada carta de amor que firmaba como de tu Valentín. Y es de aquí que saldría la tradición de enviar cartas y tarjetas de amor cada 14 de febrero. Para finales del siglo V, la Iglesia Católica recopiló todas las leyendas sobre San Valentín e institucionalizó la conmemoración cada 14 de febrero, y el Papa Gelasio I formalizó el culto a este santo, en un intento de cristianizar la antigua celebración de Lupercales, que tenía lugar a mediados de febrero y que se celebraba entre el 13 y 15 para evitar los malos espíritus, purificar la ciudad, liberar la salud y fortalecer la fertilidad. Sin embargo, la Iglesia Católica tuvo dudas desde el principio sobre la veracidad histórica de los hechos que contaba la historia de San Valentín, de tal manera que el mismo Papa decía que ese santo era de los que veneran los hombres, pero que solo Dios realmente conoce. Esto daba a entender que ni siquiera el mismo pontífice creía la historia al 100%. Para la Edad Media se asoció el amor romántico a la figura heroica del santo, lo cual formó definitivamente la leyenda del patrón de los enamorados, y así llegó hasta nuestros días, pero la Iglesia Católica, por las dudas que tenía, retiró la festividad del calendario eclesiástico en 1969. El primer suceso trágico que les quiero contar hoy es un crimen y misterio que aún sigue sin resolverse. Se trata del asesinato de Nick Kunzelman y de Stephanie Hart Griesel, de 16 y 15 años respectivamente, en un restaurante Subway de Littleton. Estos 2 adolescentes eran estudiantes del Columbine High School, donde pocos meses antes habían sobrevivido al tiroteo masivo perpetrado por 2 compañeros de clase que asesinaron en total a 12 estudiantes y a un maestro. Después de este evento, Nick y Stephanie superaron las consecuencias y, según sus familias, eran una pareja feliz. Entre el 13 y 14 de febrero de 2000, ambos jóvenes fueron asesinados por una persona desconocida que les propinó varios disparos. Stephanie estaba esperando a que Nick terminara su turno en ese restaurante de comida rápida, pero nunca salieron de ahí. Este lugar está ubicado en el número 6768 de la avenida W. Coal Mine en Littleton, y durante la madrugada del día de San Valentín, un compañero de trabajo de Nick vio las luces prendidas, por lo que entró a mirar.
Lo que vio probablemente le haya cambiado la vida. Nick y Stephanie estaban muertos a tiros detrás del mostrador. Después de que las autoridades recogieran los cuerpos y se comenzaran las investigaciones, pocas pistas se tuvieron del caso. Al principio se publicó la descripción de un sospechoso que sería un hombre blanco de unos 77 kilos de peso y 1,70 m aproximadamente, de entre 16 a 20 años con cabello rubio. Además, los investigadores no dieron algunos detalles al público, como si se sacó dinero de la tienda, para verificar la información proporcionada por los informantes. Esta descripción trajo pistas de todo el país y varias confesiones de los asesinatos, pero todas fueron falsas. Luego, en el curso de la investigación, se llegó a sospechar que en el restaurante operaba una red de drogas. Pero después de revisar más de 50 casos en la zona, no se encontraron nuevas pruebas. Nick y Stephanie fueron enterrados uno al lado del otro en el cementerio de Monte Lindo sobre la autopista 285, visible desde todas partes por su gran cruz iluminada. Más de 20 años después, el caso sigue sin resolverse, y hace poco tiempo las autoridades han incrementado la recompensa de $12,000 a $100,000 por cualquier información que ayude a encontrar al asesino o asesinos de Nick y Stephanie. Otro caso trágico del día de San Valentín es el del asesinato de Riva Steenkamp a manos de su novio, el atleta paralímpico Oscar Pistorius. Pistorius nació el 22 de noviembre de 1986 en Sudáfrica y sufrió una amputación doble en los pies cuando tenía 11 meses debido a un defecto congénito. A pesar de esto, participó en varias competencias y fue el 10º atleta en competir tanto en Juegos Paralímpicos y Juegos Olímpicos. En la madrugada del 14 de febrero de 2013, Oscar Pistorius le disparó a su novia 4 veces, causándole la muerte, según su testimonio, porque la confundió con un intruso que habría entrado a su casa. Riva Steenkamp tenía una relación con Oscar Pistorius desde noviembre de 2012 y convivían en la casa del atleta en el complejo residencial Silver Woods. Ante los medios de prensa, Oscar y Riva eran la pareja perfecta, pero detrás de las puertas cerradas, su vida era muy diferente. La trágica noche de la muerte de Riva, lo último que ella vio fue el interior del baño de porcelanato de la casa. Ahí se encerró para protegerse de la violencia de su novio y no tuvo escapatoria. De todas las balas que salieron del arma de Pistorius, solo una no dio en el blanco. Cuando los policías entraron a la casa, encontraron a la mujer ya fallecida en el primer piso, ya que él la había bajado desde la parte superior y su cuerpo yacía en un charco de sangre. Una de las tantas versiones que se conocieron fue que además de los balazos, el cuerpo de Riva tenía 2 golpes en la espalda que habrían sido hechas con un palo de cricket, y se sugiere que las marcas en el bate indicarían que hubo una pelea por él. Según esta teoría, Pistorius había perseguido a Riva con el bate, ella llegó a romper el mango y él la golpeó mientras huía. Aterrada, se refugió en el baño y él golpearía la puerta con el bate un par de veces más y luego dispararía. Según el atleta, habría despertado a la mitad de la noche y confundió a su novia con un ladrón y le habría disparado por error. El policía Christian Mangema, que estuvo a cargo del reporte balístico y que reconstruyó la escena del crimen, tiene la teoría de que Riva al momento del crimen estaba encerrada en el baño, de pie, mirando a la pared cuando recibió el primer disparo que le dio en el lado derecho de la cadera, lo cual rompió el hueso y la hizo caer al piso. El segundo tiro no le dio, pero el tercero impactó su brazo y el último le atravesó la cabeza. Según la altura de los impactos en la puerta, Pistorius habría estado parado sobre sus muñones. El atleta fue detenido y después de los exámenes médicos de rigor y otros procedimientos legales, se dio inicio al juicio. En este, sus abogados intentaban demostrar que el acusado se habría confundido y asumió que su novia era un ladrón y él estaría intentando protegerla.
pero según el relato de una vecina, ella escuchó los tiros en una secuencia en la que primero se escuchó uno, luego unos segundos de silencio y luego otros 3 disparos sin descanso. Si ese fuera el caso, Pistorius se habría tenido que dar cuenta que la persona en el baño era su novia, ya que en ese momento de silencio, los gritos de auxilio de la mujer sí fueron escuchados por 5 vecinos más. Otro de ellos, que vivía a 70 metros de la escena del crimen, declaró que a eso de las 3 de la mañana se despertó por el sonido de unas 3 detonaciones y luego los gritos de una mujer, sonidos de golpes como si fueran hechos con un bate, y después de esto, los gritos desesperados de un hombre que pedía ayuda. Él llegó a la casa y encontró a Pistorius arrodillado sobre el cuerpo de arriba mientras rezaba y gritaba que le había disparado pensando que era un ladrón. El 12 de septiembre, Oscar Pistorius fue declarado culpable de homicidio culposo y por un cargo relacionado con armas de fuego, pero no por esta ocasión, sino porque habría disparado un arma en una fecha anterior dentro de un restaurante. El 21 de octubre de 2014 recibió una sentencia de prisión de máximo 5 años por homicidio culposo y una de prisión suspendida por 3 años por la condena separada por imprudencia temeraria. Después de que Pistorius cumpliera aproximadamente una sexta parte de su pena de prisión, se anunció la fecha de su liberación bajo arresto domiciliario para el 21 de agosto de 2015. Esta liberación se basó en el buen comportamiento y en el hecho de que no se le consideraba un peligro para la comunidad. Se esperaba que Pistorius permaneciera bajo arresto domiciliario y una supervisión correccional, y también debía realizar un servicio comunitario como parte de su sentencia. Independientemente de su liberación de la prisión, Pistorius no podía regresar a la competencia atlética oficial hasta que completara los 5 años de su sentencia. El 19 de agosto de 2015, su liberación fue inesperadamente bloqueada por el ministro de Justicia de Sudáfrica, Michael Masuza. Según el funcionario, la decisión de la Junta de Libertad Condicional de la Liberación Anticipada fue prematura. Los expertos legales señalaron que la medida podía deberse a la presión política y a tener implicaciones para otros casos pendientes de liberación anticipada. Finalmente fue puesto en libertad el 19 de octubre de 2015. El 6 de julio de 2016, el juez Tokosile Masipa condenó a Pistorius a 6 años de prisión por asesinato, en lugar de su sentencia original de 5 años por homicidio culposo. Una vez más, fue encarcelado en el ala hospitalaria de la cárcel Gossi Mampuru II. Se anticipó que sería elegible para la libertad condicional después de cumplir 3 años de su condena, es decir, en 2019. El 19 de diciembre de 2017 se confirmó que Pistorius había presentado documentos ante el Tribunal Constitucional para apelar la sentencia recientemente aumentada y restablecer su sentencia anterior. El 9 de abril de 2018 se confirmó que el 28 de marzo el recurso fue desestimado por los tribunales. Finalmente, Pistorius no será elegible para libertad condicional hasta al menos el 2023. El último caso que les contaré hoy sucedió en el día de San Valentín de 2018, cuando se produjo un tiroteo masivo en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida, en el área metropolitana de Miami. 17 personas murieron y otras 17 más fueron hospitalizadas, convirtiéndola en una de las masacres escolares más mortales del mundo y el tiroteo más letal en una escuela secundaria en la historia de los Estados Unidos de América. Nicholas Cruz, el joven arrestado como el tirador, fue acusado de 17 cargos de asesinato premeditado y otros 17 por herir a otras personas. Él era un exalumno de la escuela y llegó en un taxi a las 2:19 de la tarde, poco antes de la hora de salida. Según un informe policial, Cruz llevaba un estuche de rifle y una mochila cuando fue visto y reconocido por un miembro del personal que le comunicó por radio a un colega que este sospechoso caminaba resueltamente hacia el edificio 12. El primer miembro del personal afirmó que su entrenamiento requería solo reportar amenazas
y el colega que recibió el aviso se escondió en un armario. Cruz entró en el edificio 12, una estructura de 3 pisos que contiene 30 aulas habitualmente ocupadas por unos 900 estudiantes y 30 maestros. Armado con un rifle semiautomático estilo AR-15 que compró legalmente y varios cargadores, activó una alarma de incendio y comenzó a disparar indiscriminadamente a estudiantes y maestros. Esta alarma de incendio causó confusión porque se había realizado un simulacro más temprano ese mismo día. El tiroteo duró 6 minutos. En el primer piso, Cruz disparó en el pasillo y en 4 aulas, matando a 11 personas. Luego fue al segundo piso donde disparó contra 2 aulas más, pero no mató a nadie. En el tercer piso disparó y mató a 6 personas en el pasillo. También intentó disparar al exterior a través de las ventanas, que eran resistentes a los huracanes, por lo que no lo logró. Después de que dejó de disparar, se dice que posiblemente porque su rifle se atascó, dejó caer el arma en el tercer piso del edificio y abandonó la escena mezclándose con los estudiantes que huían. Se alega que el agresor luego caminó hasta un restaurante de comida rápida y se quedó antes de irse caminando a las 3:01 de la tarde. Aproximadamente a las 3:40 de la tarde, Cruz fue detenido por la policía en el vecindario Windham Lakes de Coral Springs, a poco más de 3 kilómetros de la escuela, y fue arrestado como el presunto tirador. Luego fue trasladado a la sala de emergencias de un hospital con dificultad para respirar, según los médicos que lo atendieron. Después de 40 minutos, el asesino fue liberado nuevamente bajo custodia policial e ingresado en la cárcel del condado de Broward. 17 personas murieron y 17 resultaron heridas, pero sobrevivieron a las heridas de bala. 12 víctimas murieron dentro del edificio, 3 justo afuera de las instalaciones de la escuela y 2 fallecieron en el hospital. En su lectura de cargos inicial el día después de los disparos, Cruz fue acusado de 17 cargos de asesinato premeditado y detenido sin derecho a libertad provisional. Si es declarado culpable de asesinato en primer grado, se enfrenta a la pena de muerte o cadena perpetua sin libertad condicional. Según una declaración jurada de la oficina del alguacil, Cruz confesó el tiroteo. También se afirmó que este hombre les dijo a los oficiales que traía cargadores adicionales escondidos en una mochila. Nicolás Cruz fue puesto bajo vigilancia suicida en una celda de aislamiento después de la lectura de cargos. El juicio, inicialmente programado para comenzar el 27 de enero de 2020, se retrasó originalmente hasta mediados de ese año para darles a sus abogados más tiempo para construir su defensa. Para junio de 2020, el caso se había retrasado debido a las restricciones causadas por la pandemia de COVID-19, pero en octubre de 2021 se declaró culpable de los 34 cargos que se le acusan. El distrito escolar brindó asesoramiento sobre el duelo a los estudiantes y sus familias. La Procuradora General de Florida, Pam Bondi, dijo que el Estado pagaría las tarifas de los funerales y el asesoramiento. El 15 de febrero, la presencia policial se incrementó en las escuelas de al menos 2 condados de Florida en respuesta al tiroteo, y el edificio donde tuvo lugar este sangriento ataque fue demolido. El oficial de recursos escolares Scott Peterson, quien estaba armado en el lugar y en uniforme como ayudante de la oficina del sheriff de Broward, fue acusado de permanecer fuera del edificio 12 durante el tiroteo. 8 días después del ataque, fue suspendido sin paga y se le retiró de inmediato. El alguacil del área dijo que Scott Peterson estuvo absolutamente en el campus durante todo el evento y que habría debido entrar, buscar al asesino y matarlo. En junio de 2019, luego de una investigación que incluyó entrevistas con 184 testigos, Scott Peterson fue arrestado y luego liberado por el delito de no proteger a los estudiantes durante el tiroteo. Enfrenta 11 cargos de negligencia, así como negligencia culpable y perjurio. Peterson se declaró inocente y presentó una moción para que se retiren todos los cargos. La reacción del gobierno de Donald Trump fue armar hasta al 20% de los maestros, de manera que ellos puedan resolver el problema en el instante, inclusive antes de que llegue la policía.
BBC News caracterizó las reacciones de los políticos republicanos como centradas en problemas de salud mental mientras esquivaban el debate sobre el control de armas, con el razonamiento de que era demasiado político o demasiado pronto. A pesar de que la comunidad estuvo muy afectada por esta masacre, las teorías de la conspiración de quienes apoyan la tenencia de armas circularon tras el tiroteo. La especulación incluyó afirmaciones falsas de que el tiroteo no ocurrió o fue organizado por actores de crisis. Una de esas afirmaciones fue hecha por Benjamin Kelly, secretario de distrito del representante estatal republicano Sean Harrison, quien envió un correo electrónico al Tampa Bay Times indicando incorrectamente que los niños en la foto no eran estudiantes de la escuela. Como resultado de su testimonio desmedido e infundado, Kelly fue despedido horas después. El ex congresista republicano y colaborador de CNN, Jack Kingston, sugirió que el multimillonario George Soros les pagó a los estudiantes manifestantes o que los apoyaron miembros de Antifa. Un video con una descripción que defiende una teoría de la conspiración de que el estudiante David Hogg era un actor de crisis llegó a estar muy arriba en las tendencias de YouTube antes de que la empresa lo eliminara. Mientras ocurría el tiroteo, un maestro ordenó a Hogg y a varios otros estudiantes que se escondieran en un armario. Hogg trabajaba en la estación de televisión de la escuela, por eso luego filmó las reacciones de los estudiantes al tiroteo en un esfuerzo por documentar el evento. Algunos de los sobrevivientes de la masacre y sus familiares fueron objeto de ciberacoso que incluyó amenazas de muerte. Por ejemplo, Cameron Kasky escribió en Twitter que abandonaba Facebook por el momento porque las amenazas de muerte de los cultistas de la NRA o Asociación Nacional del Rifle eran un poco más gráficas en una red social donde no había límite de caracteres. Para terminar con este episodio, les dejo de recomendación la película Elephant, del director Gus Van Sant. En esta se recrea la matanza perpetrada por 2 adolescentes en el Instituto Columbine. Es un día cualquiera de otoño y todos los estudiantes hacen su vida rutinaria. Eli, camino de clase, convence a una pareja de rockeros para hacerles unas fotos. Nate termina su entrenamiento de fútbol y queda con su novia Carrie para comer. John deja las llaves del coche de su padre en la conserjería del instituto para que las recoja su hermano. Pero ese día no será como los demás. Está disponible en HBO Max. Ahora sí, llegamos al final de este episodio y como siempre les agradezco por quedarse hasta esta parte. Si este episodio o los anteriores les han gustado, les agradeceré compartan el podcast con quienes ustedes crean que les pueda gustar y también calificarlo si es que lo escuchan en Spotify. Siempre comparto información adicional sobre los episodios en Instagram y Facebook en @lugaresmisteriosos el podcast. Y si escuchan este programa en YouTube, pueden dejarle un like a los episodios y suscribirse al canal para que lleguen a más personas. No se olviden de activar la campanita. Yo soy Jacqueline Isa, deseándoles que pasen un excelente día de San Valentín y los espero en otro lugar misterioso muy pronto.